En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. ¿Vas a pasar por la Biblia? No, porque ese es mío. Bueno, vamos a darle continuidad al tema que hemos venido estudiando, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recapitulando, el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, vimos que se divide en tres grandes grupos. El primero es el estudio del capítulo 1 al capítulo 8. El segundo es a partir del 9 hasta el 15 y el último del 16 al 28. Nosotros ahorita estamos en la parte que es de los capítulos del 9 al 15. Recordemos también que al principio vimos que el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el mismo autor, que es San Lucas. Al principio era un solo libro, pero después de estarlo leyendo y de darse cuenta de cómo estaba elaborado ese libro, entonces decidieron dividirlo, porque uno era la vida desde el inicio de Jesús hasta después de su partida al cielo, y la siguiente parte de este libro era todo lo que conformaron los apóstoles. Entonces, pues yo creo que fue una buena idea el haber separado y hacer dos libros en lugar de uno. Exactamente, organizarlo mejor. Bueno, si hacemos un poco de memoria, recordamos cómo se ha ido relacionando, cómo fuimos viendo que el libro de San Lucas nos lleva de la mano hacia el Antiguo Testamento. Regresamos y vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento en la época, en el momento de la vida de Jesús. Entonces, el cumplimiento en plenitud de todo lo anunciado por los profetas lo vemos en el libro de San Lucas. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Lucas 24, capítulo 24, versículos del 44 al 49. San Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 49. ¿Del 44? Al 49. Al 49. Ojalá marques mi Biblia. ¿Es la mía? Las últimas instrucciones. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día,
Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces aquí nos explica el mismo Jesús con las palabras del evangelista San Lucas que todo tenía que darse como lo habían escrito los profetas en los salmos y en los libros que contienen la ley de Moisés. Y en él se da todo perfectamente bien cumplido. Después les dice, ahora ustedes van a tener que predicar la penitencia, el perdón de los pecados. Iniciando ¿en dónde? En Jerusalén. Y después a todas las naciones. Y vimos también, a través del estudio que se hizo, la investigación que ustedes hicieron, que esto también se ha dado en cumplimiento. Porque vimos cómo los apóstoles empiezan después del Pentecostés, empiezan a salir, empiezan a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Vimos también que los mismos apóstoles empiezan a formar iglesias, a fundar iglesias en las naciones a donde ellos acudían. Habían ocasiones en las que iban en parejas y en otras ocasiones iban solos. Y cuando iban solos y se encontraban en el camino, se iban entonces juntos hacia alguna nación, cualquiera que fuera. También vimos de que algunas iglesias que nosotros conocemos o que hemos escuchado de ellas, pero no sabíamos que eran primas hermanas de la Iglesia Católica, aprendimos que en muchas de ellas hay una fidelidad por parte del pueblo, en la que tienen muy arraigada la idea, muy arraigadas las costumbres, a diferencia de lo que nosotros vivimos en nuestro continente. Nosotros como occidentales, podríamos decir, somos occidentales, somos más liberales. Nosotros nos adaptamos a diferentes culturas. Una de ellas es la de Estados Unidos. Por eso en México hay tantas iglesias protestantes que vienen con ideas norteamericanas. ¿Por qué? Porque somos como esponjas. Aceptamos cualquier tipo de idea sin nosotros averiguar si es una idea correcta o si no lo es. Y todo eso nos pasa, ¿por qué? Por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque todo el tiempo la Iglesia Católica nos invita a acudir a cursos, a pláticas, a lo que fuera, cualquier actividad que haga la Iglesia. Y nosotros somos apáticos, preferimos que vengan a nuestra casa, que nos enseñen aquí, sin que nosotros tengamos que hacer algún esfuerzo. Somos muy flojos, como mexicanos somos muy flojos en ese aspecto. Y no solamente en la religión, sino en muchas otras cosas. Queremos que todo se haga casi por arte de magia. Tener dinero por arte de magia. No quieren trabajar, no quieren esforzarse, no quieren dar un plus. Si trabajan en una empresa, cumplen o medio cumplen con su horario de trabajo, pero eso sí, llega el día de paga
y todos están desesperados por tener su dinero. Y si les rebajaron ¿por qué será? Por llegar tarde al trabajo, se molestan. Pero en todo hay orden. Pero la gente no cumple ese orden. En todo hay leyes, pero no a toda la gente le gusta cumplir leyes. O si no, como lo dijiste antes, por la misma ignorancia. O sea, siempre por no saber, no sabes que tienes que hacer las cosas de tal o cual manera. Pues sí, para que te dé resultado algo tienes que seguir las reglas del juego para poder cumplir y llegar a tu meta. ¿Cuál es tu meta? Pues pensionarme a los 65 años. Bueno, pues entonces para que eso se dé, tienes que cumplir con tu trabajo todo el tiempo para que no te saquen del trabajo, porque si eres un mal elemento, obviamente que la empresa va a prescindir de tus servicios. Entonces, esto es una mala cultura que tiene el mexicano. Y no solo el mexicano, pero yo pongo como ejemplo el mexicano, pues porque estamos aquí, es lo que vemos a diario. Porque te cae mal. No me cae mal porque yo también soy mexicana. Y yo también caí en esos mismos errores. Entonces, por eso lo sé y por eso lo digo, porque es experiencia propia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los ortodoxos, los musulmanes, y los griegos, los egipcios, ellos no. Ellos son más apegados a cumplir las leyes, son más, ¿cómo podría? Disciplinados. Exactamente, esa es la palabra, más disciplinados. Y ni qué decir de los alemanes. Bueno, pero ahí yo siento que, por ejemplo, en el caso de lo que son los musulmanes y todo eso, déjate de que son disciplinados, yo creo que caen en fanatismo. Sí, pero yo estoy hablando de la parte católica de estas personas, no de lo que representa un musulmán para cualquier parte del mundo. Nosotros hablamos o escuchamos musulmanes y pensamos en terrorismo. Claro. Entonces, exactamente, acuérdate de la película de Yo soy Ayer vi, ¿cuándo vi la película? Antier. Y no sabía yo cuál es la diferencia de los palestinos con los musulmanes. Si eran lo mismo o qué onda. No, palestinos. Es que están pegados, todo eso es la misma, o sea, no es lo mismo, pero están más o menos en la misma región. Los talibanes son musulmanes, llevan la misma religión, a diferencia de que unos son extremistas y los otros no. Entonces, por eso no todos son terroristas, pero por los que son extremistas, ellos, su religión sí justifica los medios de matar gente inocente. Porque para ellos nosotros somos los infieles. Pero además ellos fueron los que crearon esa célula, por decir, alguna persona más allá que quiere o que pretende adueñarse de las demás, de lo demás del mundo, por decir, es que caen en eso y gente que lo sigue. Pero pues el común de las personas son religiosas y continúan con así como es su religión, y precisamente esos que tú dices son extremistas. Porque se van al extremo. Sí. Ya se van al fanatismo. Es como ahí que no les importa morir, con tal de matar infieles, les vale, ellos mismos se ponen bombas y explotan junto con la gente. Y que pues está mal porque pues la palabra de Dios nos dice no matarás, y ellos ni siquiera conocen a la gente que va a matar. Y ahí sí es un error tremendo. Entonces, retomando, ellos, la mayoría de los europeos, su forma es muy disciplinada. Ellos estudian mucho, ellos leen mucho, cosa que no sucede con el mexicano. Ya lo platicábamos en algún momento, de que cuántos libros hemos leído. En realidad, el mexicano no lee mucho.
Así que de ahí viene su ignorancia. ¿Por qué? Porque no se ilustran, no aprenden, solamente se dedican a lo que está pasando en su vida el día de hoy. Yo creo que eso sucede de Estados Unidos para abajo, todo Sí. lo que es en América, Latinoamérica. bueno, Latinoamérica, porque Canadá es otra cosa, es muy diferente tanto Estados Unidos como todos los demás, porque no es un país tercermundista tampoco, es un país de primer nivel, y por eso también la cultura y la educación es diferente. Ese es el único que no está embarrado con los malos hábitos de nosotros. De la Estamos ignorancia y del mal hábito de no leer. abajo. Entonces Jesús nos dice, vayan y prediquen penitencia, perdón de los pecados, empezando por Jerusalén y extiéndanse a todas las naciones. Y vemos que esto lo van cumpliendo los apóstoles. También vimos cómo estudiamos cómo fue la muerte de varios de los apóstoles, y no es que de todos, ya los vimos. Entonces, ¿qué sucede con el libro de los Hechos que estamos estudiando? Nos muestran que nosotros, no solo los apóstoles, nosotros, los que habitamos el mundo, tenemos una misión. La misión de continuar con esta predicación, continuar la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese dado la orden de vayan y prediquen, y no les dice a los apóstoles, cuando ustedes mueran, ahí quedó. No. Él les da una orden, vayan y prediquen. Y a todas las naciones. Obviamente, el tiempo de vida de una persona no va a alcanzar, si lo vemos de una manera, desde la lógica, la vida de una persona no va a alcanzar para que llegues a todas las naciones. Obviamente que esto tiene que formar, tener una raíz y después de ahí empezar y desplegarse hacia el trabajo en comunidad que nos pidió Jesús. Entonces la iglesia se fundamenta en 3 grandes pilares. La palabra revelada, la doctrina de la iglesia y la tradición. ¿Cuál es la palabra revelada? Lo que tenemos en este momento. Esta es la revelación de Dios al hombre. La palabra, la Biblia. Aquí está contenido todo lo que Dios quiso que el hombre tuviera en sus manos para conocer cuál es su plan de salvación. Después de todo lo que vivieron Adán y Eva y todo el pueblo antiguo. Esta es la palabra revelada. La doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Lo que enseñó Jesús. Esa es la doctrina. Lo que enseña Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús? Perdona no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ama a tu enemigo. Perdónalo. Ponte de acuerdo con él antes de que te mueras, porque no sabes cuándo te vas a morir. Y siempre la predicación y la doctrina de Jesús fue amor y perdón. Amor y perdón. Y cuando nos da a conocer en plenitud esta parte del amor y el perdón, cuando nos enseña el Padre Nuestro. Cuando nos enseña el Padre Nuestro, no solo nos está enseñando de que todos tenemos un solo Padre, sino que hay una condición tremenda en esa oración. Tremenda. Recordemos, el Padre Nuestro nos dice, Padre Nuestro que estás En el cielo. en los cielos.
santificado sea tu nombre. Obviamente tenemos que alabar y santificar el nombre de Dios porque es el Todopoderoso. Venga a nosotros tu reino. Nosotros le estamos pidiendo al Señor que se acabe nuestra debilidad, que nos permita vivir como Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, y venga a nosotros tu reino, en mi corazón, no en el mundo. ¿Por qué? Porque si yo cambio, si yo vivo como Dios quiere, estoy viviendo el reino de Dios en mi corazón, no le voy a hacer daño a nadie. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Cosa que no cumplimos. Porque los ángeles, el Señor solo se mueve y están atentos los ángeles a lo que necesita el Señor. El Señor nos puede estar jale y jale y jale las orejas y no reaccionamos. ¿Cuántas veces no tenemos problemas y en lugar de acercarnos a Él nos alejamos más? Porque pensamos que no existe, porque pensamos que no nos quiere, porque pensamos de que como no vamos a la iglesia, en cambio los que están en la iglesia, no, acércate tú, porque está en juego tu salvación, la salvación de tu alma. El cuerpo se va a destruir, el cuerpo se va a volver polvo. Pero a final de cuentas lo más importante es el soplo de vida que nos dio Dios, que es nuestra alma, es nuestro espíritu. Y eso es lo que va a permanecer al lado de Él si nosotros estamos en sintonía con Él. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Después, danos hoy nuestro pan de cada día. Que a cada día tiene sus propios problemas. No te preocupes de lo que vas a comer mañana, preocúpate por hoy. Ya mañana Dios dirá. Y todo el tiempo el Señor nos pone algo en la mesa, así no tengas un peso. El Señor va a buscar la forma de cómo alimentarte. Y si no te alimenta físicamente, seguramente vas a escuchar la palabra de Dios y se te va a quitar el hambre. Acuérdense, no solo de pan vive el hombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona. Aquí viene la condición. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí me voy a detener un momento. Si nosotros no sabemos, no queremos perdonar, los condenados somos nosotros mismos. Dios no es malo, Dios es misericordioso. Lo que te pase son consecuencias de tus propios actos. Si tú no procuras amar, ¿quién te va a amar? Claro. Si tú no procuras aprender a perdonar, cuando tú pidas perdón, ¿quién te va a perdonar? O si te hicieron algo, no te van a pedir perdón porque saben cómo eres. Se lo merece. En lugar de que digan, pobre, le voy a pedir perdón, no, se lo merece por canijo o por canija. Entonces tú propicias tus propias desgracias. Como dice, todo lo que das, tú lo vas a recibir igual. Así es, así. Sea bueno, sea malo. Así es. Lo que siempre, como dice Jesús, siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Pero si siembras amor, no puedes recoger o cosechar odio. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios y no se equivoca en la palabra de Dios. Esto es la doctrina. Esto es lo que aprendimos de Jesús.
Esta es la doctrina de Jesús. Amar, perdonar. Amar y perdonar va junto con pegar. Y después de la doctrina viene la tradición. ¿Qué es la tradición? Todo lo que vivieron los apóstoles, que fueron enseñando a sus discípulos y estos a su vez a sus discípulos y los discípulos de los discípulos a sus discípulos. O sea, es una enseñanza que ha venido de generación en generación. Que si no hubiera sido así, no llegaba hasta nosotros. Exactamente. Ahora, hay una cosa, hay una cuestión, como en todo. Al principio era oral, sí, al principio era oral. Y los apóstoles se iban de pueblos en pueblos a ver cómo estaban las comunidades que habían fundado. Acuérdense que los apóstoles, a donde llegaban y había gente que se convertía, dejaban a un administrador en ese pueblo. Ese administrador se llama obispo o episcopo. ¿Ok? Entonces, cuando la tradición empieza a distorsionarse, es cuando surge la necesidad de poner la tradición por escrito. Entonces, todo esto lo vemos en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Todo lo que es la doctrina y la tradición, ahí la tenemos. Y viene siendo un complemento de la palabra revelada. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 20, Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, llega el momento de que Jesús les dice, bueno, yo ya les enseñé y así como me mandaron a mí, yo tengo la potestad de enviarlos a ustedes. Este envío es el mismo envío que vemos cuando un sacerdote es ordenado o cuando los obispos son ordenados. ¿El qué? No te escuché. Este mismo envío. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Después vemos en Jerusalén, Judea, Samaria, todo el mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Empiecen con Jerusalén. Ahora, en Jerusalén estaban los paganos. No. Estaban judíos. ¿Por qué la iglesia nos enseña que la iglesia católica está fundamentada en dos grandes pilares? Uno es San Pedro y el otro es San Pablo. ¿Por qué nos dirá la iglesia que estos dos son los pilares? Porque ellos fueron los que fundaron. No. San Pedro representa a todos los judíos y San Pablo a todos los gentiles o paganos, o sea, a nosotros. Entonces aquí se viene a conjuntar, aquí se viene a unir las dos partes de la generación humana, los judíos y los paganos. Entonces,
Los judíos tenían un pensamiento. Este pensamiento era que los paganos no tenían derecho a participar de la alianza con Dios, porque eran una raza ¿cómo les podría decir? Como cuando está mal hecho algo, una raza Impura. No. sí, pero cuando algo sale fallado y no te sirve, así era para los judíos, los paganos. No Eran merecedoras, no se lo merecen. que no se merecen el aprecio, el amor de Dios, porque no son basura. Con eso lo decimos todo. Son basura. No sirven para nada. Son paganos. De hecho, acuérdense cuando Jesús habla con una mujer que se le acerca y le dice, Señor, No es. mi hija está enferma. Y Jesús le dice, no está bien que la comida se le tire a los perros. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer? Sí, Señor, tienes razón. Pero también los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y por haber dicho esto, el Señor Jesús Porque captó la le dice, vete, tu hija está sana. Por haber respondido de esa manera. Entonces, en algunas Biblias dicen los perritos. Pero en realidad, las palabras como son los perros. Y no es que Jesús sea déspota, que Jesús sea malo. Simplemente era el roce que tenían los judíos con todos aquellos que no eran judíos, o sea, samaritanos, egipcios, griegos y cualquier otra raza que se acercara a ellos. Entonces, nada más imagínense, si tú pides algo y te dicen no porque tú eres un perro, o sea, eres gentil, eres impuro, porque te voy a hacer un milagro. O sea, fue duro. Si lo vemos desde esta óptica, es una palabra muy dura. Jesús le dice no, porque eres un perro, eres un gentil. Sin embargo, la fe de la mujer fue más fuerte que la palabra que Jesús le había dicho. No me importa ser perro. También los perros se alimentan de las migajas. O sea, aunque sea algo pequeño, pero dámelo. Y Jesús se lo cumple. ¿Por qué? Porque su fe era fuerte. Lo acababan de conocer. Eso es otra cosa. De que era una persona que lo acababan de conocer. Y para que te hable así, y para que responda esta mujer, es que era la desesperación de que eran oprimidos por el pueblo romano. Estaban muy oprimidos. Había un sufrimiento terrible. Entonces, ¿qué era preferible? Acuérdense que también las mujeres solas eran muy mal vistas. Tenían que tener hijos, porque si no eran mujeres y hombres estériles, eran lo peor. Eran malditos por Dios porque no tenían descendencia. Entonces, son cosas que esto hay que verlo desde la perspectiva y la óptica de un judío. No es solamente, ya hemos dicho, no solamente es leer la palabra de Dios, sino hay que ver todo el contexto, todo lo que ellos sufrían. Y esta mujer no quería quedarse sola y escuchaba que Jesús resucitaba muertos. Por eso no se quería quedar sola y por eso le contesta de esta manera. Porque ella ya sabía que había sanado a otras personas, que había resucitado a otras personas. Y por eso le dice, sí, pero aunque yo sea perro, no importa, pero sana a mi hija o a mi hijo.
No importa que me veas así. Por favor, no me dejes sola, porque a final de cuentas voy a terminar muriendo porque los mataban. Entonces, ahí vemos que todo lo que estudiamos y vemos la realidad de ese pueblo, podríamos decir que Jesús sí fue un guerrero. Y no solamente porque no agarró armas, vamos a decir, no es un guerrero. Sí lo fue, porque cambió la ideología de mucha gente. Ideología muy arraigada. Imagínense nada más, el ojo por ojo y diente por diente. Y él les dice, no, eso no está bien. Ama a tu enemigo, porque si amas a los que te aman, ¿Qué chiste? ¿Qué vas a obtener de bueno? Y habían cosas terribles que pasaban en las familias, porque muchas veces las mujeres eran violadas por los hombres o sus hijas, o se metían con la cuñada o con esta o con la otra. Pero como eran hombres, nadie les decía nada. ¿Por qué? Porque la ley los amparaba. Pero la mujer siempre fue un cero a la izquierda. Entonces Jesús es un guerrero porque viene a cambiar la ideología de muchas personas. Por eso lo odiaban los fariseos. Porque él predicaba todo lo contrario de lo que habían vivido y aprendido de sus antepasados. ¿Por qué creen ustedes que Jesús, cuando va a aquella comida donde había mucha gente y está predicando y se acercan algunas personas y le dicen, Jesús, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, te están buscando? ¿Qué es lo que él contesta? Mi madre, mi padre, mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Para muchos de ellos, tanto como para muchos hermanos separados, Nos desconoció. es una ofensa terrible. Los desconoce. Pero viendo más allá, ¿quién fue la primer persona que escuchó y puso en práctica todo lo que viene de Dios? María. Su madre fue la primera que escuchó y puso en práctica. Y desde el momento que escuchó que ella iba a tener un hijo, que se iba a llamar Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿qué fue lo primero que hizo? Ir a ver a su prima Isabel. O sea, llevarle la palabra de Dios a su prima Isabel. Entonces, puso en práctica lo que ella ya había escuchado. Y no fue la única vez. Cuando la vemos en las bodas de Caná, ¿qué es lo que ella hace? Jesús, se acabó el vino, y a ti y a mí, ¿qué mujer? Sin embargo, se vira y le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. No convirtió Jesús el agua en vino. Entonces, Hasta le dijo, no es todavía tiempo. sin embargo, ella le arranca los milagros. ¿Por qué? Porque es la primera que escucha y pone en práctica. Y si nosotros hiciéramos lo mismo, le arrancaríamos muchos milagros a Dios. El escuchar y poner en práctica lo que escuchas
vivir la palabra de Dios, le arrancas al Señor todos los milagros que necesites, y no solo para ti, sino para todos aquellos por quienes pidas. Entonces, vemos que esta parte de la tradición y la cultura está prácticamente junto con pegado, porque la tradición se vuelve parte de la cultura de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Entonces, en los capítulos del 1 al 8, vemos el liderazgo de Pedro, ya lo hemos leído en otras ocasiones. Vemos que él es el apóstol líder de los judíos. Pero como él tenía que estar supervisando a los demás apóstoles, deja a un líder en Jerusalén. Y este líder es Santiago el Mayor. También tenía otro nombre, Santiago el Mayor. ¿Se acuerdan de él? Ya lo hemos visto. En algunas Biblias lo hemos visto como Jacobo y en otras Santiago el Mayor. Acuérdense que él es el hermano de Juan, el evangelista. Ya lo hemos leído, ya lo hemos visto en clases pasadas. Y en los capítulos del 9 al 15 vamos a ver el liderazgo de San Pablo como el apóstol y líder de los gentiles. Entonces aquí tenemos la aparición de los dos grandes pilares de la iglesia de Jesucristo, de la única iglesia, ahora sí que católica. Acuérdense que catos significa universal, o sea, ahí se conjuntan los dos lados, los judíos y los gentiles, o sea, ahí engloba a todos los seres humanos. Ya vimos también la razón por la cual los apóstoles salieron de Jerusalén. Vimos en alguno de los versículos de los Hechos de los Apóstoles que Pablo empieza una persecución en contra de los cristianos. Esta es una de las razones por la cual salen los apóstoles. Y la otra razón es que acuérdense de que cuando Judas se suicida, queda un lugar vacante. Entonces, ahí había una necesidad. No podían quedarse solamente 11 porque pues fueron 12 hombres escogidos y el número eran 12 porque son los representantes de las 12 tribus de Israel, acuérdense. Eso significa el número 12. Entonces no podían quedarse 11 apóstoles nada más. ¿Qué sucede? Escogen a quien se acuerdan. ¿Quién fue? ¿Esteban o Matías? Matías. Entonces, después de hacer oración, escoge el Señor y es la primer persona a la que matan. ¿Se acuerdan? Fue apedreado. Y él cae, su manto cae a los pies de Pablo. Pero acuérdense que este apóstol sucesor da un discurso antes de morir. Y todo parece indicar de que eso fue lo que puso en duda a Pablo después de escuchar lo que este hombre estaba, este muchacho, porque era joven, era el más joven de todos ellos. Entonces, cuando Pablo cae en el camino a Damasco por haber visto a Jesús, él, cuando queda ciego y lo manda Jesús al pueblo de Damasco y le dice que lo va a ir a ver un profeta,
Acuérdense, el profeta no quería ir y Dios le dice, ve. No le dice, a ver si puedes, no, le dice, ve a ver a Pablo. Y él dice, pero Señor, si él es un perseguidor de los cristianos, de los seguidores de Jesús, y le vuelven a decir, ve. Entonces Pablo tiene el tiempo suficiente para recapitular su vida, lo que ha hecho, lo que escucha de este apóstol, más la experiencia que tuvo con Jesús. Imagínense, el que Jesús ya no estaba, él ya se había ido al cielo y sin embargo lo ve y le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús el crucificado, a quien tú has estado persiguiendo. Imagínense nada más la sorpresa, el susto, el miedo y no sé qué más sentimientos habrá tenido este hombre de que quedar frente a Jesús. Y le dice, ¿por qué me persigues? Pablo es el más claro ejemplo de que pues, por más pecador que seas, te acercas y te cambia. Definitivamente. Porque él era un asesino. Definitivamente. Es ahí donde, ¿te acuerdas la oración que te mandé? Que seas lo que No seas, importa no lo importa que seas. lo que seas, siempre acércate. Acércate al Señor, acércate a la iglesia, acércate a Dios. Por supuesto que este hombre se había convertido en algo que él no quería, porque él tenía conocimiento. Él era un hombre estudiado. Y fíjense nada más, estudia con Gamaliel. Era un privilegio para cualquier romano o judío adinerado estudiar con Gamaliel. Hagan de cuenta, ¿cuál es el mejor, qué será? Pensador. Galileo. Bueno, haz de cuenta un Galileo, que tú tengas la oportunidad de ir y estudiar con él. Y tú sabes que te va a enseñar de todo, filosofía, letras, psicología y todo lo que este hombre sabe. Entonces, el ser un discípulo de él te hace pues tener mucho conocimiento, y así era Pablo. Y además él tenía la ciudadanía romana y judía. Él nació en un pueblo romano, pero sus padres eran judíos. Entonces tenían las dos nacionalidades. Esto le daba muchas oportunidades, porque además hablaba varios idiomas, precisamente por ser un hombre tan culto. Hablaba griego, hablaba judío, hablaba el italiano de Roma, o sea, hablaba varios idiomas, y creo que también egipcio, porque eran los idiomas que estaban alrededor de ellos. Y entonces esto lo hace un buen prospecto para Jesús. Sí, Por porque eso no lo iba a escoge. agarrar a uno que no sepa ni cómo, tenía que agarrar uno que estuviera así, que sepa varios idiomas para poder ir a todos lados. Exactamente. Porque una persona estudiada más la sabiduría que le proporcionara Dios y el Espíritu Santo va a ser un ¿Qué es lo hitazo. que fue? Un hitazo. Y eso fue, Pablo, eso fue Sí. exactamente. Eso fue O exactamente. sea, no por menospreciar a los otros que eran pescadores y todo eso, pero de repente sí se necesita preparación para la gente más Dura, Dura. estudiada, y precisamente porque es estudiada, es dura,
porque acuérdense, en las universidades muchos maestros que son buenos maestros son ateos. Y eso también pesaría, ¿no? Porque que una persona que saben que estudió con fulanito y que todo eso crea en la parte de la religión, igual pesaba. Exactamente, eso fue el motivo por el que Jesús se fija en él, porque fue un arma Letal. para destruir pensamientos equivocados, cerrados, en más que nada, ¿no? aquel momento, exactamente. Entonces, Pedro era judío, él se queda a cargo con Santiago en Jerusalén y en todo lo que los pueblos judíos y que conocían el idioma, porque pues ellos no eran tan letrados como estás diciendo tú, y a Pablo lo usa para los que están afuera de, y es por eso que los dos hombres se convierten en los pilares más fuertes de la Iglesia Católica. Y entonces Santiago el Mayor se queda como pastor de Jerusalén. Bien, ahora vamos a ver lo que es la sucesión apostólica. Vamos al libro de Isaías. Pero mira qué buen ojo tengo. Isaías capítulo 66. 18 al 21. Del 18 al 21, exactamente. Los paganos entran al reino de Dios. Ahora vengo a reunir a gente de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. Yo haré un prodigio en medio de ellos, y luego mandaré a los sobrevivientes hacia todas las naciones, hacia Tarsis, Lud y Put, Mesec, Tubal y Javán, en una palabra hacia las tierras lejanas de ultramar, que no saben de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones a lo lejos, y de todos los pueblos traerán a todos tus hermanos dispersos como una ofrenda a Yahvé, a caballo, en carro, en carretas, a lomo de mula o de camello. Me los traerán a mi cerro santo en Jerusalén, igual que los hijos de Israel me traen sus regalos para el templo de Yahvé en vasos puros. Y Yahvé lo afirma: de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense nada más cómo dice Dios en una de las profecías de Isaías. Fíjense cuántos siglos antes de Jesús vivió Isaías. Y ahí dice: les daré una señal y de entre ellos despacharé sobrevivientes a todas las naciones. ¿Sobrevivientes de qué? De la persecución. Sobrevivientes de esa persecución que hizo San Pablo en contra de todos los que creían en Jesús. Muchos que ya se habían bautizado salieron de Jerusalén y de sus alrededores, porque acuérdense que muchos poblados estaban cerquita de Jerusalén y en esos lugares ya estaban conversos, ya eran gente convertida. Y Pablo llegaba su fama a todos esos pueblos. ¿Por qué? Porque llegó hasta el grado de solicitar un permiso al emperador para que le dieran un ejército, para que él los desplegara. Fíjense nada más la inteligencia de ese hombre. Pidió un ejército y se lo dieron. Él conocía los mapas, conocía los lugares. Entonces empieza a mandar gente en todos esos poblados para matar a los cristianos. No tenía que ir él personalmente.
Él mandaba a los soldados a que sacaran de sus casas arrastrados a los hombres, mujeres, niños. Les importaba un soberano cacahuate quienes fueran. ¿Y qué hacían con ellos? Los quemaban En las calles. Con los cuerpos encendidos se iluminaban las calles. Y no era una esquina o dos. Se iluminaba prácticamente el pueblo. Era una carnicería esto. Entonces por eso dice Dios: despacharé sobrevivientes a las naciones. Entonces los que podían escapar de estas carnicerías se iban a otros poblados. Entonces empezaban ellos a llevar la palabra de Dios. Claro que cuando llegaban los apóstoles y ellos hacían los milagros, era una conversión tremenda, porque ya parte del trabajo lo habían hecho los sobrevivientes. O sea, fue una estrategia por parte de Dios perfecta, porque sí había gente que moría, pero había gente que escapaba. Y el Señor, cuando decide algo, busca la manera de cómo hacer que se cumpla lo que Él quiere. Y después dice: los voy a mandar a Tarsis, a Etiopía, a Libia, a Masac, Tubal, Grecia. O sea, nos empieza a poner el mismo Dios cómo va a ir yéndose su gente. Y lo vimos en el estudio que ustedes hicieron, cómo se fueron hacia esos pueblos, que a lo mejor ya habían cambiado los nombres, pero están en el mismo lugar. Entonces vemos cómo Dios mismo desde hace tiempo tenía planeado todo esto y tenía perfectamente bien claro qué era lo que quería hacer. Después, ahora nos vamos al libro de Hechos 20. Y aquí vamos a ver lo que nos dice en el versículo 21, que dice: de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Ahora vamos a Hechos y vamos a ver qué nos dice Hechos. 28, ¿verdad? 20:28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Ahí está. Entonces ahí se da pleno cumplimiento el versículo 21. Dice: ahí voy a escoger sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes son los presbíteros, son los más ancianos, y los levitas son los ayudantes, podríamos decir, de los sacerdotes, los que se convierten primero en diáconos, y un levita después sube a ser presbítero. Entonces aquí dice, como dice, cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como pastores de la iglesia de Dios. ¿Quiénes son estos pastores? Los presbíteros, los obispos, los episcopos. Ahora, ellos, a estas personas que van dejando en cada pueblo, son estos pastores que van a cuidar de los rebaños. Pero obviamente si tú estás aquí en Valladolid y después se van a Muna, no va a ser el mismo que va a estar aquí trabajando. Entonces, ¿qué hacen? Que en cada comunidad dejan a un pastor, o sea, dejan a un presbítero, dejan a una persona encargada de esa comunidad. Y lo que aprenden, pues es obviamente lo que Jesús enseñó. Ahora vamos a Filipenses 1:1. ¿Es Phil? Filipenses. Sí, ¿no? Sí, Filipenses. Filipenses. Es FLP. 1:1. Después de Efesios sigue Filipenses. ¿Es solo el capítulo 1? 1:1. Carta de Pablo y Timoteo,
siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes, con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Ahí está. Aquí nos desglosa un poco más que quiénes son, cómo se va formando ya la jerarquía. Otra vez dice, Pablo y Timoteo. Esta carta la escribe, vamos a ver quién la escribe. De Pablo, dice, es carta verdadera y personal de Pablo. Ahí está. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. O sea, ellos son los siervos que le están escribiendo a los consagrados a Cristo. Ahora, ¿quiénes son estos consagrados a Cristo Jesús? Sus obispos, Sus diáconos. sus diáconos y los presbíteros. ¿Ok? Entonces aquí ya nos empiezan a mostrar cómo se empieza a realizar la jerarquía. Después vamos a la primera carta de Timoteo, Timoteo. capítulo 3, versículos del 8 al 13. Ah, no es Tito. No, primero está Timoteo y después Tito. Timoteo. La primera Carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo 3. Capítulo 3, versículos del 8 al 13. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado, y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, fíjense nada más cómo nos va enseñando la iglesia. Dice, los diáconos sean hombres respetables y de una sola palabra. O sea, firmes en que cuando digan que sí se puede, y cuando digan no se puede, pues no se puede. Dice, que no sean dados a la bebida, que no abusen del vino y que no tengan ganancias deshonestas, o sea, que no vayan agarrando limosnas, porque acuérdense que ellos recogían las limosnas de los cultos. Y dice, han de conservar la conciencia limpia. También ellos han de ser probados primero. Esta parte es una parte muy importante que nosotros entendamos y que veamos la figura de los diáconos actuales. Porque lo mismo sucede con ellos. Los ponen un año a prueba antes de ser sacerdotes. Los diáconos actualmente los dejan libres por un año. Si realmente su vocación van a regresar y se van a consagrar. Y si no, en ese momento quedan como diáconos casados. Pero eso sí, no se pueden divorciar. Y si se divorcian, no se pueden volver a casar. Hasta ahora es así. Los diáconos tienen que llevar una vida así. Porque los diáconos, bueno,
Hay dos tipos de diácono, el diácono transitorio y el diácono permanente. El diácono transitorio es el que después se convierte en sacerdote y el diácono permanente son los hombres casados o que definitivamente no tienen la vocación y se casan, quedan como diáconos. O pueden ser ya casados y estudiar para ser diácono. Por eso son dos vertientes, acuérdense, el diácono transitorio y el diácono permanente. Por eso a veces cuando vamos a una iglesia a escuchar misa, de repente no está el sacerdote y sale un diácono. Él no da misa, él hace la celebración de la palabra. ¿Cuál es la diferencia? La consagración. Cuando es un diácono es celebración de la palabra y no hay consagración. El único que consagra es el sacerdote. Hace todo, desde la entrada y canto de entrada, piedad, gloria, se leen las lecturas, se lee el evangelio, él da la homilía, pero no hay consagración. De la homilía pasan a lo que es la parte eucarística. Y ya de ahí se da la comunión y la salida. Ahora, el sacerdote es el único que consagra. Y aquí lo dice perfectamente bien y es lo mismo que se sigue hasta la fecha. 1 año para los diáconos transitorios. Y los diáconos permanentes, pues su nombre lo dice, permanentemente se quedan de diácono. Y dice... Asimismo, las mujeres sean dignas, las mujeres que acuden al templo, las que dan servicio al templo. En este caso, a las mujeres que se refieren son las mujeres que se consagran a Dios. A las monjas. Ahí no les llaman monjas, pero son mujeres que dedican su vida al servicio. Entonces nosotros en nuestra época le llamamos religiosas consagradas. Entonces, ¿qué dice acerca de las mujeres? Que no sean chismosas. Que sean mujeres dignas, no chismosas o no murmuradoras, o sea que no se den a ese tipo de cosas, sobrias y, o sea, no borrachas, no solamente por borrachas, sino que hagan las cosas como debe ser. ¿A qué le llaman también sobrios? Que no sean muy, o sea, cuando dicen te vistes de una manera sobria, o sea, No colores así fuertes o cosas así. sí, que no gasten demasiado dinero en prendas muy caras, o sea, de una manera sobria, no abusar. No sé si me doy a entender, pero de vestirse de una manera humilde. Sobrios cuando no estoy borracho. Sí, pero no a eso se refiere, sino no gastar demasiado dinero en su forma de vestir, exactamente exagerada. Y dice, y que sean de fiar en todo. Los diáconos sean fieles a sus mujeres, buenos jefes de sus hijos y de su casa. En este caso es lo que se le pide a los diáconos permanentes, porque los diáconos transitorios pues van a llegar a ser sacerdotes. Porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un rango elevado y autoridad en cuestiones de fe cristiana. Ahí lo dice claramente, en cuestiones de fe, no en cuestiones de jerarquías, porque los diáconos solo son diáconos. ¿Ok? Ahora, los presbíteros pueden ir avanzando en la manera jerárquica. Los diáconos no. Y ahí lo dice claramente, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un rango elevado
y autoridad en cuestiones de fe. O sea que ellos pueden dar muy buena, por ejemplo, una muy buena homilía. Si tú te acercas, si tienes algún problema, te pueden orientar. ¿Por qué? Porque tienen una autoridad en cuestión de fe. Ahora vamos al libro de Tito. Después habíamos leído a Tito. Después de Timoteo, sigue Tito. Así, poquito. Tito, ¿qué? Tito Ahí está. capítulo 1, versículos del 5 al 8. Los presbíteros. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. ¿Solo es esa? Ajá. El 8. Hasta el 8. Deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible. No debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador, o que busque dinero. Al contrario, que practique la hospitalidad, que sea amigo del bien, hombre del buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que se busca tanto en los presbíteros como en los obispos. Eso es precisamente lo que buscamos todos en un buen sacerdote. O sea, fíjate que yo no me había percatado hasta ahora que pues como deben de ser, no es porque se le ocurrió a Juanito o a Panchito, sino que está acá. Todo está acá. Ahora, aquí dice, pueden casarse una sola vez. Y nos habla de que porque en aquella época era necesario o indispensable para los judíos tener descendencia, en lo que habíamos hablado, por la cultura. Pero no los podían mover Por la por la familia precisamente, porque tenían un compromiso, tenía una mujer y sus hijos, y tenían que ver que sus hijos lleven una buena vida. Y además tenían que atender a la comunidad. Y después vamos a ver cómo precisamente este problema, o sea, esta parte se convierte en un problema. Entonces de ahí se deriva de que mejor los sacerdotes, los obispos, o sea, cualquier persona que quiera ser consagrado debe de ser soltero. ¿Por qué? Por aquella cuestión de que tenían que moverlos. Lo vamos a ver más adelante. Pero eso lo dice aquí mismo. Entonces, no son vaciladas de que se le haya ocurrido a alguien cómo debe de llevar la vida un sacerdote, un obispo, un diácono, sino que todo está escrito. ¿Y por qué está escrito? Precisamente porque se dieron esos problemas. Y para que dejen de darse esos problemas, mejor Escribir por escrito. para que limpie sus cosas. Ahora, regresamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 14. ¿No se ve? Nos estás amenazando. Capítulo 14, 14, versículo 23. Solo el 23. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hemos Fíjense, aprendido, chavos. en cada lugar, ¿cómo dice? Como dice que en cada iglesia les hacían designar presbíteros y después orar y ayunar,
los encomendaban al Señor en quien habían creído. Y fíjense que esa parte es la que hacen los sacerdotes un día antes de ser consagrados. Todavía se continúa con esta tradición Todo esto. de que tienen que orar y ayunar antes de ser consagrados. Después, ahora vamos a la parte que les estaba yo comentando. Dice, hubo gente que empezó a enseñar cosas diferentes y Pablo los reprende. Vamos a otra vez con Tito. Te había buscado otro. Vamos con Tito. No le hace, busca ese y se lo doy a Susi para que lea. Pero Tito, ¿qué juegas? Es un Tito, poquito antes. 1:5:8. no. No. Tito, sé. primera carta de Tito, Tito también. capítulo 1, Tito está durmiendo. versículo 1. Primero el 1, 1. Pero no lo tienes por acá. Aquí está. Ahí está, aquí, Julis. Aquí está. Lee. Que va de ese lado. Es que lo vimos aquí, bueno. Lee. Ahí está, capítulo 1, versículo 1 Solamente. al 9. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdad religiosa, con la esperanza de una vida eterna que prometió desde antiguo el Dios infalible, y manifiesta ahora de palabra con la proclamación que me han encomendado, por disposición de nuestro Dios y Salvador. A Tito, mi hijo legítimo en la fe común. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Misión en Creta. Si te dejé en Creta, fue para que resolvieras los asuntos pendientes y para que nombraras ancianos en cada ciudad, según mis instrucciones, que sean irreprochables, fieles a su mujer, con hijos creyentes, no indisciplinados ni de mala fama, porque el que preside la comunidad como administrador de Dios ha de ser irreprochable, no egoísta, ni colérico, ni bebedor, no pendenciero, ni metido en negocios sucios. Antes bien, hospitalario, amante del bien, moderado, justo, devoto, controlado. Palabra de Dios. Te alabamos. Ahora vamos con los versículos del 10 al 16, Betty. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. ¿Hasta dónde? Hasta el 16. Fue precisamente uno de su raza a quien ellos tienen por profeta el que dijo: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y comilones perezosos. Es la pura verdad. Por eso, repréndelos con firmeza para mantenerlos en una fe sana, y que no hagan caso de las fábulas judías, ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes, vulgares y no sirven para ninguna obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, ¿Tú Señor. para qué estoy dando bofetadas? Fíjense También nada le va a más. dejar a tu pelo. ¿O no, tío? No te dio ganas de jalarle su pelo a alguien, así como que... Reacciona. ¡Diversión! Debido a esas cosas
que pasaron, pero que en la actualidad siguen pasando. Es lo mismo. Es por eso que decide Pablo poner las cosas por escrito. Alguien tenía que tomar las riendas, alguien tenía que poner las cosas en claro, y él bien lo dice. Es verdad lo que está diciendo, o sea, aquí dice, uno de sus profetas dijo, cretenses siempre embusteros, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, es verdad, pero no hay que decírselos así. O sea, hay que buscar una doctrina sana. A eso se refiere Pablo. O sea, cuando te subas, no los ataques y les digas sus verdades de esa manera. Díselos, pero desde una manera, una doctrina sana. A eso se refiere Pablo. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces? Escribir. Y hay otra parte que me llama muchísimo la atención por parte de esta carta, que dice, para los puros, todo es puro. Limpio. Para los incrédulos contaminados, nada es puro. Y esto me hace pensar en muchos hermanos separados que dicen que la Virgen tuvo más hijos, que cómo era posible que una mujer viva en compañía de un hombre y que no la toque. Dios mío. ¿De qué es posible? Es posible. Pero todo lo ven desde una perspectiva. Como dice, esta. como está manchado, nada ve limpio. Limpio, exactamente. Es como, Como- dices, como todo creen lo que que tienes en pueda el ver corazón una persona. es lo que ves, es Como lo dice, que, el lo león que cree que dices. todos son de su misma Es lo que condición. ves y lo que dices, exactamente. Te sale del corazón, Claro. porque tu corazón está lleno de esa impureza. Claro. O sea, no pueden ver una amistad y que digan, es imposible que sean amigos nada más, hay algo ahí. Es tu No paquete. puede ser. Es como lo que te decía de las mujeres que le dan pecho a su bebé. O sea, si una mujer viene y le dice cosas a una persona que le está dando pecho a su bebé, Porque está mostrando su chuchú. Ella, la persona que reclama y dice que es una cochina, lo que Inmoralidad. sea, ella es la que está mostrando su personalidad y su corazón y su mente. Exactamente. Eso es. Porque volvemos a lo mismo, de lo que está lleno tu corazón es lo que sale de tu boca. Tómala. Entonces, de aquí Díselo a tía, la que te necesidad invite de un poco. poner por escrito todas las condiciones en las que tiene que estar. La neta no me tomé. ¿Cómo fue? ¿Qué fue el Está comentario? bonito mi corazón. Le digo el mío también. No te vaya yo a jalonear tu pelo porque ya me dio ganas de... Sí, está La feo tu lectora. corazón. Está feo tu corazón. ¿Cómo le quieres Sí, jalar su pelo? porque entonces ya podemos empezar con esta perspectiva y con esta visión, ya podemos Claro, claro. tener un mejor juicio de las personas, no porque te caigan mal o porque tú lo quieras enjuiciar, sino porque hay que buscar Hasta- la manera de cómo decirle a las personas que está mal lo que tú haces con tus amigos. Buscar la manera. Y ya, claro, tú ya viste, ya tienes una perspectiva de su vida. Ahora, iluminada por el Espíritu Santo, te va a conducir al mejor camino para hacerles ver su mala acción. Que Dios los ama, pecadores como quiera que sean. Dios no ama el pecado, ama al pecador. Y a Él, y para Él es su misericordia, su perdón, su amor. Y yo creo que como siempre dicen, a la oveja negra es al que está ya más pendiente Dios, ¿verdad? Ese es el que más quiere porque pues como los de los otros pues ya están en buen Sí, camino. como lo Pero- dicen las 99 ovejas, se fue por la que estaba perdida Exacto. y dejó a las 99 porque no lo necesitan en ese momento. Y es cuando, por ejemplo, yo creo que
que ellos cuando se dan la oportunidad de hablar, de orar, de creer, vamos a poner, es cuando creo que más enseguida tienen alguna Bendiciones. respuesta y bendiciones. ¿Por qué? Porque es un alma que está regresando. Definitivamente. De acuerdo. Ese es completo. el mensaje que hay que llevarles a la gente que está alejada, perdida, confundida, ignorante. ¿Sí? Que aunque seas lo que seas, a ti te va a poner más caso. Atención. Lo que piensan de que, ay, como está rompido su pecho allá, a él sí le hacen caso y a mí no. Al contrario, babas, a ti está más atento de ti. ¿Sí? ¿Por qué le dices, baba, si solo está escuchando? Entonces, ahora vamos a aprender este discurso de San Pablo en su carta a los Gálatas. ¿Gálatas qué? Gálatas 1, versículos del 1, del 11 en adelante. No del 1. Es el No, 1, pero versículo del uno. 11. Ah, Capítulo 1, versículo versículos del 11 en adelante, Sí, sí. hasta terminar el 11. Digo, hasta terminar el capítulo 1. Pablo enseña lo que recibió de Dios. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente. Tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, aquí da un gran discurso y él se muestra, es una autobiografía esto, de cómo era él, quién era él. Y esta manera de presentarse a este pueblo es como nosotros deberíamos de presentarnos a las personas que queremos Su conversión. exactamente convertir, animar a que se animen a conocer a Dios. Yo era así, yo era un perseguidor, yo era Como en todo, no tienes que dar tu testimonio para después ver el cambio. Ajá. y el Señor decide rescatarme de donde estoy y me trae a esta situación. Ahora yo puedo decir que el Señor ha cambiado mi vida, que el Señor dirige mi vida y que estoy en un proceso más allá. No sé qué más vaya a hacer el Señor conmigo. Él solamente sabe el plan. Yo nada más dejo que Él me guíe. Esa es la manera de cómo debemos de abordar a una persona, dando un testimonio propio de cómo ha sido mi vida.
para después entonces, a ver, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Pablo y los otros apóstoles. Pasados 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé y llevando conmigo a Tito. Subí siguiendo una revelación. En privado expuse a los más respetables la buena noticia que predicaba a los paganos. No sea que estuviera trabajando o hubiese trabajado inútilmente. Pero ni siquiera a mi compañero Tito, que era griego, le obligaron a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se infiltraron para coartar la libertad que tenemos gracias a Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Yo no cedí un momento ni me sometí, porque tenía que mantener para ustedes la verdad de la buena noticia. En cuanto a los respetables, hasta qué punto lo eran no me importa, porque Dios no hace diferencia entre las personas. Ellos no me impusieron nada, al contrario, reconocieron que se habían confiado a anunciar la buena noticia a los paganos, así como a Pedro fue confiado el anuncio a los judíos, porque el mismo Dios que asistía a Pedro en su apostolado con los judíos, me asistía a mí en el mío con los paganos. Entonces Santiago, Cefas y Juan, considerados los pilares, reconociendo el don que se me había hecho, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos de los judíos. Hasta el 10. Sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos ya bien conformado. Ya pusieron las bases de todo. Todos están de acuerdo. ¿Ok? Ahora, vamos. Y veamos cómo ratifica Dios esto que acaba de decir Pablo. Nadie puede llamar impuro a todo lo que Dios ha creado. Si Dios lo creó todo puro, nosotros no tenemos derecho de decir eres impuro. Hablando en nuestros términos, nosotros no podemos decir es que es un borracho, es que es un drogadicto, es que es un ladrón. No tenemos derecho de llamar así a las personas porque los estamos llamando impuros, los estamos llamando pecadores. Bueno, ¿y yo qué soy? Claro. Bueno, es que es muy fácil echarle la culpa a otro. Sí, pero precisamente se hace y se dice por lo que ya habíamos comentado desde el principio, por ignorancia. Nosotros no somos Dios, el único que puede juzgar y que puede decir es Él. Vamos a Hechos 10, versículos 9 y 10. Al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Ok. En ese éxtasis vemos que le bajan un mantel lleno de comida y él dice, no voy a comer nada impuro. Entonces, ¿qué pasa? Que después de que él lo rechaza 3 veces, después de la tercera vez, creo que es el versículo 12 o 13, dice que el ángel o la voz que escuchó le dice, no puedes, ahí lo dice, no puedes llamar impuro. Nos dice, entonces una voz le habló, Pedro, levántate, mata y come. Ajá. Pedro Sí. contesta, de ninguna manera, Señor, jamás he comido Nada impuro. nada profano o impuro.
Y se le habló la segunda vez. Lo que Dios ha purificado no le llames tú impuro. Esto se repite por 3 veces. Después de aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Entonces le dice, ¿qué le dice? No le llames nada impuro a lo que Dios ha hecho. O sea, nosotros no tenemos por qué... muy arraigada la tradición la judía, y entonces era de que no esto, no lo otro, pero entonces Ahora, le daba el trabajo. contexto, ¿por qué dice esto Pedro? Porque Felipe ya le había pedido a Pedro que vaya a casa de un militar romano. Entonces, él no quería ir porque los romanos Son son impuros. impuros. Entonces, de esta manera Dios le dice, no, Date cuenta. no tienes por qué Hermano. hacerlo a un Date lado. cuenta, hermano. Estás mal. No tienes por qué, Claro, tú puedes. no tienes por qué juzgarlo. La palabra de Dios va a ser para todos, no solo para los judíos. Ese es el contexto. Entonces, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie por su condición. ¿Qué nos dice en el capítulo 11, versículo 1? Hasta que termine. A ver. 1. Vamos hasta el 10. Del 1 al 10. Los informes de Pedro en Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían con él, diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. Pedro les contó detalladamente lo sucedido. Estaba yo orando en Jaffa cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto, como un mantel enorme, se me descolgaba por las 4 puntas desde el cielo y llegaba hasta mí. Me fijé atentamente y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Contesté: de ningún modo, Señor. Yo nunca he comido nada profano o impuro. Por segunda vez me habló la voz desde el cielo. Lo que Dios declara puro, tú no lo declares impuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Él les da la explicación a estas personas de por qué sí tiene que ir. No le importa si son, fíjense, habla de aves, de reptiles, de mamíferos, cuadrúpedos. O sea, Fiera. sin importar qué son, Entonces los chinos que comen ratones no es pecado. no. Pobres ratones. Ahora, en el capítulo 13, versículos 16 a 20. 13. Pablo pues se levantó, Y 15. hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: Hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de ahí con hechos poderosos. Y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos al principio el libro del Éxodo? Cuando estuvimos viendo, haciendo las cuentas del círculo vicioso, de que el hombre comete pecado, después se arrepiente, habla con Dios, Dios le contesta y después entra en un periodo de silencio. Y vimos que este círculo, ¿cuánto tiempo duraba? Los años que acaba de decir Betty. 450 años.
y fueron 3 o 4 periodos que hubo, ya no me acuerdo. Entonces, se da, no, creo que fueron 7 periodos así, porque entra desde Adán y Eva hasta Jesús. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? No necesariamente tiene que ser exactamente 450 años un periodo, 14 años cada uno. sino que es un aproximado de lo que puede durar tu conversión. Porque tú cometes exactamente en tu vida eso, cometes pecado. Después te arrepientes y clamas a Dios. Dios te perdona. El ciclo. Entran en un momento de comunión. Después aparece el silencio tuyo. Y como respuesta aparece el silencio de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar tu conversión? A eso se refiere. No que porque sean 400, nadie vive 450 años. Solamente los antiguos, porque llevaban una cuenta diferente al de nosotros. Por eso llegaban a vivir hasta 1000 años. Pero nadie vive realmente ese tiempo. Todo depende de tu respuesta. Todo depende de tu fe. Todo depende de tu silencio. Pero sobre todo depende del silencio y de la respuesta de Dios. ¿Qué tanto te apegas a Él y le dices, Señor, ayúdame? Señor, estoy en el lodo, rescátame. Señor, me estoy hundiendo. Ya no puedo más. A eso se refiere Pablo cuando dice, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar nuestros padres? Y aún así, 40 años vivieron en el desierto y volvieron a ser infieles. Necios. ¿Cuántas veces no los salvó Dios? ¿No derribó las murallas de Jericó? ¿No ayudó a David a matar a Goliat? O sea, ¿cuántas veces no hubo guerras y guerras y guerras y Dios los apoyaba? Siempre Para la oportunidad. llevarlos hacia el pueblo, hacia la tierra prometida. Y pasaron y conquistaron y mataron gente, conquistando para llegar al lugar que Dios les había dicho. Y en todo ese ínter, no todos los de la primera generación llegaron. Y claramente lo vimos, muchos quedaron muertos en el desierto. Y Dios fue purificando de esa manera a su pueblo. Ahora vamos a ver qué nos dice en el capítulo 15, versículos del 1 al 35. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque ya tenemos una idea, ya sabemos todo lo que nos está pasando como personas. Ya sabemos cuál es nuestro círculo vicioso, en qué parte del círculo vicioso estamos. Y una vez que tengamos completa esta conversión, entonces podemos llevar la palabra de Dios, cuidando de no caer en los errores de lo que nos habla Pablo. Entonces, cuando se da este problema de que muchos estaban diciendo, llevando la palabra equivocada, como sucede actualmente con los hermanos separados, se da entonces el concilio, el primer concilio de Jerusalén, que fue más o menos en el año 70, creo, 80. Vamos a ver qué nos dice la lectura. El concilio de Jerusalén. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos
que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe, se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes, para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros, y los purificó por medio de la fe. Porque ahora ustedes tientan a Dios, imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar. Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón ha contado cómo Dios, desde el principio, dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Esto concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito: De nuevo construiré la choza caída de David, la reconstruiré levantando sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto desde antiguo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne de animales estrangulados o sangre, ya que Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas. Entonces los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas, por sobrenombre Barsabás, y Silas a Antioquía. Les dieron una carta autógrafa que decía: Los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Por eso hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas,
que les explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se privan de estas cosas a Dios. O sea, les dice a Dios. Ellos se despidieron, bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se alegraron por los ánimos que les daba. Judas y Silas, que también eran profetas, animaron y confirmaron a los hermanos. Pasada una temporada, se despidieron de los hermanos con la paz y se volvieron a los que habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Leo el 35. Sí. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, donde con otros muchos enseñaban y anunciaban la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Fíjense nada más, qué hermosa lectura. Precisamente los concilios, pues para eso son, para llegar a un acuerdo, a un común acuerdo. En el caso de ellos, el primer concilio de Jerusalén fue para llegar al acuerdo de que no era necesario circuncidarse. Porque si no, hasta la fecha, entonces los pobres hombres tendrían que circuncidarse, pero pues no era la voluntad de Dios de que se hiciera este tipo de cosas. Entonces, llegan a este acuerdo, en primer lugar. En segundo lugar, vemos por la lectura, hay una parte que me llamó mucho la atención, que dice: Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas. La gente que acudía a Jerusalén, pues acuérdense que Jerusalén era un poblado bastante grande y que además ahí llegaban pues los mercaderes, era un lugar de comercio. Entonces ahí llegaban y lo que escuchaban se lo llevaban y lo dispersaban. Entonces se llegó a conocer la ley de Moisés en muchos lugares. Desde antes de los apóstoles, en muchos lugares se llegó a conocer. Y acuérdense que también hubo muchos israelitas, cuando regresan del exilio, se dispersan. O sea que la ley de Moisés era conocida, como conocemos ahora la palabra de Dios, como conocemos la Biblia. Que no todos la llevaban a efecto, eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo más importante de este concilio?